Hola preciosos, el Señor me les esté bendiciendo rica y abundantemente. Tengo para compartirles una palabra poderosísima, una revelación tremenda. Si tú asimilas esto en tu espíritu, no solamente que se quede en la mente como información o como conocimiento, sino que si logras bajar esto como revelación a tu corazón, te garantizo que la historia de tu vida a partir de hoy cambiará y todo lo que Dios tiene planeado entregarte a ti hasta el día de hoy y de aquí en adelante, cada día se llevará a cabo de acuerdo a la voluntad de Dios. Dice la Biblia en Génesis capítulo 35. Génesis capítulo 35, versículo 9 dice así: Ahora que Jacob había regresado de Padán Aram, Dios se le apareció de nuevo en Betel, y Dios lo bendijo diciéndole, ojo, tenga en cuenta esta frase, Dios lo bendijo, ¿a quién? A Jacob, diciéndole, primero quiero decirle algo, la palabra o el nombre Jacob significa usurpador, tramposo, engañador. Y eso era lo que era Jacob hasta ese día. Un hombre que engañaba, que trampeaba, que era usurpador. ¿Sí? Eso era él y lo traía desde su propio nombre. Pero dice la Biblia, y Dios lo bendijo diciéndole, tu nombre es Jacob, pero ya no te llamarás Jacob. A partir de ahora, tu nombre será Israel. ¿Cuál fue la experiencia que él había tenido allí? Él había tenido un encuentro con el ángel de Jehová y él había ganado esa pelea. ¿Sí? Israel significa eso, el que pelea con Dios y vence. Dios bendijo a Jacob cambiándole el nombre, porque el nombre que tenía traía una maldición y de hecho esa maldición se cumplía, se vivía en la vida de Jacob. Era engañador, era usurpador, pero a partir de allí él peleó con Dios, ganó, venció y Dios lo bendijo cambiándole el nombre. Pero más o menos 500 años después de esta experiencia, de esta historia, Dios se le aparece a otro hombre muy importante que es Moisés. Y entonces Moisés, eso está en Éxodo capítulo 3, Dios se le aparece en una zarza y dice en el versículo 5, Éxodo capítulo 3, versículo 5 dice, no te acerques más, le advirtió el Señor. Quítate las sandalias porque estás pisando tierra santa. Versículo 6, yo soy el Dios de tu padre. Ojo lo que dice aquí Dios a Moisés. Yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac. Abraham era el abuelo de Jacob, Isaac era el padre de Jacob, y dice, y el Dios de Jacob. Vuelvo y le repito el versículo 6. Yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Cuando Moisés oyó esto, se cubrió el rostro porque tenía miedo de mirar a Dios. Dios hacía 500 años le había quitado el nombre a Jacob, se lo había cambiado por Israel para bendecirlo. Pero hoy, 500 años después, aunque Dios le cambió el nombre a Jacob, aunque ya Jacob no se llamaba Jacob, sino Israel, Dios sí se siguió llamando Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Mire que Abraham también tenía otro nombre, era Abram, sin la H, pero él allí sí se está llamando Dios de Abraham, no de Abraham. Pero en Jacob se sigue llamando Dios de Jacob. ¿Cuál es la enseñanza que te quiero traer antes de leerte el último versículo? Dios también es Dios de tu humanidad pecaminosa. Jesús también lo dijo en Mateo capítulo 22, versículo 29. Dice, Jesús contestó, el error de ustedes es que no conocen las Escrituras y no conocen el poder de Dios, pues cuando los muertos resuciten, no se casarán ni se entregarán en matrimonio en el sentido
En este sentido serán como ángeles del cielo. Ahora bien, en cuanto a así habrá una resurrección de los muertos. ¿Nunca han leído acerca de estos en las Escrituras? Mucho después de que Abraham, Isaac y Jacob murieran, Dios dijo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Por lo tanto, Él es el Dios de los que están vivos y no de los muertos. Yo te quiero traer una reflexión preciosa. Si tú estás vivo, ¿tú no tienes pecado todos los días? Si tú tienes pecado todos los días, ¿será que Dios no se da cuenta? ¿O será que Dios deja de ser tu Dios porque tú pecas? Precioso y preciosa, Dios te ama. Dios entregó a su Hijo Jesucristo en la cruz para limpiar tus pecados, para perdonar tus pecados. Con la sangre de Cristo somos limpios de toda maldición y de toda condenación. Él resucitó al tercer día para que nuestros proyectos de vida resuciten, y Él se encuentra a la diestra del Padre intercediendo por ti y por mí. Pero Él sigue siendo el Dios de lo que hoy todavía en nuestra humanidad es pecado. Precioso y preciosa, no te condenes más. No te juzgues más. No te limite más que porque te equivocaste. Ve a la cruz de Cristo. Confiesa tu pecado cada día. Pide perdón a Dios y avanza en la gracia que es en Cristo Jesús. Crece en el conocimiento de Dios, crece en la gracia de Dios y avanza, que Dios es el Dios tuyo en tu santidad y de tu pecaminosidad también. Precioso y preciosa, tú eres libre por la sangre de Cristo. Dios es Dios en tu humanidad también, en tu pecado también. Y nada ni nadie, si tú lo crees y si tú lo aplicas, te podrá robar la bendición de Dios. Gracias por compartir este video con todos los contactos de tus redes sociales y gracias por orar al Creador a mi favor. Que el Señor te continúe bendiciendo rica y abundantemente. Chao, chao.